es Hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a Esta Casa No es Hotel. A ver, el tema que nos hace el día de hoy. Las Naciones Unidas es un organismo que funciona para el hambre, para prevenir el hambre, para ampliar los derechos de todos los ciudadanos, mejorar la calidad de los derechos en el cumplimiento de cada uno de los países, por los temas de salud, pelea por los temas de educación, pelea por los temas de cultura. Pero realmente el origen de las Naciones Unidas, antes se llamaba la Sociedad de Naciones, ha sido para hacer un tema, para una suerte de regular la guerra y la paz. Es por eso que las Naciones Unidas decide tener una suerte de un corazón, de una institución corazón en cuanto a este tema, que es el Consejo de Seguridad, que está conformado de forma permanente por quienes han sido los actores centrales de estas guerras. Hoy esta institución invita, además de estos 5 miembros, de los que hablaremos más adelante, a otros 10 más para que sean parte de las decisiones que se toman en esta instancia. Este año y hasta el siguiente año, Bolivia es parte del Consejo de Seguridad, es uno de esos 10 países a los que le ha tocado estar dentro de esta instancia, y es aprovechando la llegada del embajador en las Naciones Unidas de Bolivia, Sacha Llorenti, es que hemos decidido hablar de este tema y de los otros que hacen a las Naciones Unidas. Sacha, te doy otra vez la bienvenida a Esta Casa No es Hotel. Y bueno, aprovechando los días que estás acá, yo haciéndote trabajar en domingo. Muy buenos días, Susana. Noches, estamos a la noche. Buenas noches. Buenas noches. Es un privilegio estar aquí en el programa y saben que en la dinámica del presidente Evo los domingos se trabaja arduamente. Hoy en la mañana estuve reunido con el canciller, en la tarde también manteniendo algunas otras reuniones, pero muchas gracias por la invitación. Te agradezco a ti por estar, por haberte dado un tiempo con nosotros. Franco Gamboa, Franco es internacionalista, te doy la bienvenida a Esta Casa No es Hotel. Un placer, pues, Susana, un saludo especial y bueno, dispuesto a compartir cualquier tipo de opinión, conocimientos, y sobre todo escuchar, ¿no?, las opiniones de nuestro embajador y de Iván, que va a ser seguramente muy enriquecedor. Gracias por haber venido. Con nosotros esta noche también se estrena Iván Canelas. Me estreno en Esta Casa No es Hotel. Así es. Periodista. No, un saludo, gracias, Susi, un saludo a todo el país. Y bueno, estamos acá prestos para dialogar, para conversar. Saludo a Sacha, Franco. Podemos iniciar cuando tú digas. A ver, ¿qué es lo que hace el Consejo de Seguridad? Si el Consejo de Seguridad cruza o no con otro tipo de instancias, por ejemplo la OTAN, es de lo que vamos a hablar esta noche. También de los temas de cambios climáticos, de todo lo que hace la institucionalidad en las Naciones Unidas, es que vamos a hablar esta noche. Quédese en Esta Casa No es Hotel, volvemos después del corte. Esta Casa No es Hotel. Esta noche estamos hablando de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. Sacha, quería empezar contigo el programa. Quiero que nos expliques a la gente que nos está viendo a qué se dedica el Consejo de Seguridad, cómo se conforma, cómo funciona, cuál es la naturaleza de esta instancia. Bueno, sí, el Consejo de Seguridad es uno de los órganos principales del sistema de Naciones Unidas. Está estipulado en la Carta de las Naciones Unidas, junto a la Asamblea General, el Secretariado, la Corte Internacional de Justicia, conforma a estos órganos principales del ECOSOC, del sistema de Naciones Unidas, y tiene una misión fundamental, y es la más importante por la que se ha creado Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, que es el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales. La responsabilidad del Consejo de Seguridad es el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales. Entonces, tiene que prevenir,
o resolver todas aquellas amenazas a la paz y la seguridad internacionales. ¿Cómo está conformado? Tú muy bien lo decías, son 15 miembros, 5 permanentes y los otros 10 son electos por la Asamblea General. Y para ser electo en la Asamblea General uno requiere por lo menos un voto calificado de 2/3 de los miembros para ser parte del Consejo de Seguridad. ¿Por qué? Porque estos 15 miembros actúan en representación de los 193 estados. Esa es la importancia que tiene el Consejo de Seguridad, el mantenimiento de la paz, de la seguridad y seguridad internacionales, y representa a toda la membresía, representa a los 193 estados, reitero. ¿Cómo funciona? El Consejo de Seguridad es una instancia que genera obligaciones a los estados, es decir, como actúa a nombre de los 193, puede generar, reitero, estas obligaciones a través de distintas formas. Por ejemplo, la imposición de sanciones, la prohibición de viajes, congelamiento de cuentas, embargo de armas, hasta incluso la autorización del uso de la fuerza con el propósito de, reitero, en teoría, preservar la paz y la seguridad internacionales. El Consejo de Seguridad tiene una estructura muy amplia, tiene 17 comités. Bolivia está presidiendo ahora un comité muy importante, que es el comité que tiene que ver con la no proliferación de armas de destrucción masiva, químicas, biológicas y nucleares, en relación con agentes no estatales. Tiene una serie de grupos de trabajo, pero además ahora tiene desplegadas 16 misiones de mantenimiento de la paz en el mundo. Es decir, reitero, en teoría, para mantener la paz y la seguridad internacional puede, además de imponer el uso de la fuerza, puede desplegar efectivos militares a distintos lugares. En el caso muy cercano nuestro, hasta hace poco, está replegándose una misión en Haití. Efectivos bolivianos fueron parte de esa misión en Haití, solamente para dar un ejemplo. A ver, ¿y estas misiones qué es lo que hacen en los países, Sacha? Bueno, hay distintos tipos de misiones. Unas misiones tienen una presencia militar muy fuerte, otras tienen además un componente policial, y existen otro tipo de misiones que son de carácter político. Por ejemplo, ahora tenemos varias misiones en el África. Algunas misiones son para garantizar que los distintos grupos armados no se enfrenten unos a otros. En este momento se están desplegando tropas en Sudán del Sur para garantizar que los grupos armados, reitero, no se enfrenten. Hay lugares en los que existen lo que se llama en inglés las buffer zones, es decir, las zonas de contención, y ahí están desplegadas tropas de mantenimiento de la paz para separar, por ejemplo, fuerzas que en otro caso estarían enfrentadas bélicamente. Luego existen otro tipo de misiones políticas. Un ejemplo de una misión política es la que se ha desplegado ahora en Colombia. Después de la firma del acuerdo de paz, se aprobaron resoluciones en el Consejo de Seguridad para desplegar una misión política que vigile el cumplimiento del acuerdo de paz en materia de dejación de armas, en materia de cumplimiento de los acuerdos, en este caso entre las FARC y el gobierno de Colombia. Es una suerte de observador, o sea, los estados en todo caso no tienen... que se llama, no tienen la necesidad o la obligación legal de cumplir las recomendaciones de estas misiones. Es decir, esa es una de las características esenciales distinta a cualquier otro órgano en la diplomacia multilateral, que el Consejo de Seguridad impone obligaciones y esas obligaciones tienen que ser cumplidas por todos, reitero, en teoría. Porque existen casos en los que se cumplen y existen casos en los que no se cumplen. Quería decir un detalle muy importante. Efectivos de nuestras Fuerzas Armadas están ahora también como observadores en la misión política de Colombia para hacer monitoreo al proceso de paz. Casos en los que no se cumplen las resoluciones del Consejo de Seguridad. Un caso oprobioso en los últimos 50 años son las numerosas resoluciones que condenan la construcción de asentamientos en la Palestina ocupada, en el territorio palestino por parte de Israel. No se cumplen esas resoluciones porque existe un Estado, particularmente un Estado, que es además miembro permanente del Consejo de Seguridad, Estados Unidos, que ha ido paulatina, sistemáticamente,
impidiendo que esas resoluciones sean cumplidas. Existen otros escenarios en los que Naciones Unidas ha jugado un rol importante. Reitero, el caso de Colombia es uno de ellos. Pero esta es una organización que en estos 70 años tiene algunas luces y tiene muchísimas sombras. A ver, Franco, yo quisiera que le expliques a la gente qué es la OTAN y preguntarte después de esa explicación, ¿no? Si no existe una contradicción en que exista un Consejo de Seguridad y exista una OTAN. Yo diría que existe una contradicción muy profunda, pero al mismo tiempo, gracias a la explicación de Sacha, que ha sido muy globalizante sobre la situación de las Naciones Unidas, existe una contradicción muy seria entre los esfuerzos de mantenimiento de la paz y lo que es la seguridad ahora con la guerra contra el terrorismo, porque se ha militarizado el concepto de seguridad internacional. Esto pone en riesgo a todos los países y justamente es una contradicción que las Naciones Unidas busquen o traten de hacer todos los esfuerzos para el mantenimiento de la paz y al mismo tiempo sean los miembros del Consejo Permanente de las Naciones Unidas quienes lideren acciones militares y fortalezcan condiciones de violencia en distintas partes del mundo. Y respecto a la OTAN, es un organismo justamente de cooperación militar que ha permitido de alguna forma articular fuerzas militares, sobre todo de los países altamente industrializados de Europa. En el pasado había un contrapeso, el Pacto de Varsovia, que articulaba fuerzas militares y un pacto militar de protección para mantener las condiciones de seguridad entre todo el orbe soviético y de Europa del Este de carácter comunista versus todo lo que significaba el espacio liberal de las democracias lideradas por Estados Unidos, ¿no? Desaparecido el orbe comunista y la Unión Soviética, la OTAN mantiene esa característica de cooperación militar, pero sin duda no hay un contrapeso a lo que podría significar todos los esfuerzos para equilibrar precisamente agresiones militares. Y pareciera que no hay un fundamento para seguirla sustentando. Exacto, porque el problema aquí es, si nosotros revisamos los datos de los costos de la OTAN y los costos en los que se involucran los estados para mantener sus fuerzas militares, es una progresión geométrica impresionante. Tal y como nosotros criticábamos, por lo menos en la década de los años 80, que había un riesgo de una hecatombe nuclear entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, hoy día esa hecatombe nuclear sigue siendo un riesgo a pesar de que supuestamente las condiciones de paz iban a proliferar, ¿no? Entonces, sin duda, hay una presencia muy preocupante de la OTAN con esas visiones militaristas, con esas visiones de dominio hegemónico versus también las precauciones de las Naciones Unidas de evitar todo tipo de conflagraciones a raíz de lo que fue el desastre de la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy día vemos que los conflictos internacionales se reproducen. Sacha ha hecho referencia a lo que está sucediendo en Darfur, las misiones de mantenimiento de la paz, pero hay otros problemas mucho más graves, ¿no?, que se han diseminado. El tráfico de armas, el tráfico de personas. Las Naciones Unidas siempre trata de reivindicar cómo han establecido la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Penal para juzgar los crímenes de guerra de la ex Yugoslavia, pero a consecuencia de eso las Naciones Unidas, por ejemplo, no han podido controlar el problema del tráfico de personas y el tráfico de armas, en el cual se han visto involucrados muchos países justamente que son preponderantes en la OTAN. Entonces, hay múltiples contradicciones que realmente hacen de este mundo súper riesgoso y en una convulsión permanente. Iván, desde tu perspectiva, ¿por qué estos organismos no pueden funcionar, digamos, a plenitud? Lo explicaba el embajador, lo explicaba Franco, ¿no?, que hay muchas sombras en estos organismos. Desde tu perspectiva, ¿por qué? ¿Por qué no pueden funcionar a cabalidad? Me parece que tanto el Consejo de Seguridad como la OTAN han estado siendo manipulados por ciertas potencias, ¿no?, que han rezagado los temas importantes desde el punto de vista internacional, como los que mencionabas tú, Franco, tráfico de personas, etcétera, para propagar su influencia militar en el mundo, ¿no? Es el caso de Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, que han utilizado y manipulado el Consejo de Seguridad de la OTAN para tener una presencia permanente
en Irak, en Libia, en Afganistán. Entonces, me parece que esa es la razón fundamental. Cuando los organismos multilaterales son manejados para el bien de los pueblos y de la sociedad, obviamente nos vamos a enfocar en resolver estos problemas. Pero si no ocurre esto, y si más bien estos organismos están siendo manipulados por ciertas potencias para garantizar sus intereses económicos o políticos fuera de sus fronteras, entonces evidentemente estamos en un escenario como este. Es muy importante, para Bolivia ha sido muy importante presidir el Consejo de Seguridad, porque me parece que ha sido un paso fundamental para democratizar el Consejo, ¿no? Un consejo en el que se toman las decisiones y en el que los países que toman las decisiones son los que han ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A partir de ahí, la presencia de Bolivia, de presidir el Consejo, me parece que ha sido un paso muy importante para democratizar esto, pero es un paso pequeño, ¿no? A ver, ahí, Sacha, ¿qué conflictos ha tenido que atender el Consejo de Seguridad? No voy a hablar solamente de la presidencia de Bolivia, que eso sí quiero que nos cuentes un poquito más adelante, sino desde el tiempo en el que Bolivia, en el que estamos, en el Consejo de Seguridad. ¿Qué les ha tocado atender? ¿Qué te ha tocado ver? ¿Cuáles han sido los conflictos que han estado ahí? Bueno, nuevamente reitero lo que decía a un principio. El Consejo de Seguridad tiene como responsabilidad más importante mantener la paz y la seguridad internacionales. Entonces, si uno ve el mundo, va a identificar que existen una serie de conflictos de distinta índole. Si empezamos por el Medio Oriente, que es uno de los lugares más conflictivos, lo que hemos visto durante estos meses ha sido la situación, por ejemplo, en Irak. Hemos seguido muy de cerca la liberación de Mosul y cómo el Estado Islámico va cambiando sus estrategias en esa parte del mundo. Luego, al lado de Irak está Siria, que es uno de los principales fracasos de la comunidad internacional, con casi 7 años de guerra, con casi 500.000 de personas muertas, con millones de personas desplazadas y expulsadas, ya sea como refugiados o desplazados internos. Luego, si nos vamos un poco al norte de África, vemos la situación en Libia. Lo que pasó en Libia ha provocado una gravísima situación de inseguridad al sur de Libia, países como Mali, como Níger, como Chad, han sido afectados porque la decisión absolutamente contraria al derecho internacional de intervenir en Libia, de cambiar de régimen, es decir, derrocar a Gaddafi, ha generado un caos tan grande en esa región del mundo que ha provocado una serie de crisis en el sur más al sur de Libia. Y la razón fundamental para la tragedia libia ha sido fundamentalmente el petróleo, ¿sí? Ahora las grandes potencias controlan el petróleo mientras el país está absolutamente devastado. Si nos vamos más al sur, en África, estamos viendo la situación en Sudán del Sur, en la República Centroafricana, en la República Democrática del Congo, hacia el Cuerno de África, la situación en Eritrea, la situación en Somalia, muy cerca de ahí la terrible situación en Yemen. Yemen está atravesando una de las peores situaciones vinculadas al cólera, vinculadas está al borde de la hambruna, producto de una guerra que no aparece en los medios de comunicación. Luego, si vamos hacia Asia, además de la amenaza del terrorismo, vemos la situación de permanente tensión en la península coreana, con los lanzamientos ilegales en términos del derecho internacional de estos ensayos de lanzamientos de misiles balísticos en Corea del Norte, o los ensayos nucleares en esa parte del mundo, pero paralelamente también las prácticas militares que provocan una escalada, estas prácticas militares fundamentalmente organizadas por los Estados Unidos. Luego la situación en Ucrania, si uno se va a Europa, tenemos la situación en Kosovo, tenemos pendiente la situación en Chipre, tenemos en nuestra región la situación en Haití y en Colombia, que son los dos temas que están en la agenda del Consejo. Una cosa muy importante que hay que aclarar es que ahora, después, para medir los éxitos o los fracasos de Naciones Unidas en general y del Consejo de Seguridad en particular, ahora el mundo
está atravesando la peor crisis humanitaria desde 1945. La peor crisis humanitaria. Explique eso, desarrollalo, por favor. La peor crisis humanitaria, ¿por qué? Porque todos estos conflictos suman a millones de personas refugiadas, millones de personas desplazadas, al borde, reitero, de la hambruna y sin una respuesta satisfactoria de la comunidad internacional. La comunidad internacional lamentablemente ha guardado un silencio cómplice ante las situaciones en Palestina, las situaciones en Yemen. Lamentablemente los grandes poderes, las grandes potencias todavía utilizan tanto el Consejo como los conflictos regionales en este tablero de ajedrez de la guerra, donde primero están los cálculos de intereses propios antes de los valores que supuestamente propugna el sistema de Naciones Unidas. Además, una gravísima, el presidente Evo ha hecho un discurso excepcional hace poco tiempo en Naciones Unidas, donde él ha descrito la serie de crisis, no solamente humanitarias, sino vinculadas al agua, vinculadas a la situación financiera, económica, de desplazados, refugiados, etc. La respuesta, lamentablemente, de la comunidad internacional no ha sido la más apropiada. Luego, tenemos situaciones de conflictos armados reitero, en distintos lugares del mundo. Sacha, a ver, ¿cuál es la postura que Bolivia... Me has señalado una serie de conflictos en muchos lugares, pero yo te voy a preguntar la postura sobre aquellos de los que nos han llegado mayor información. ¿Cuál es la postura que tiene Bolivia frente al conflicto de Siria? ¿Cuál es la postura que tiene Bolivia frente a Corea del Norte y estos lanzamientos permanentes, estas amenazas, ¿no es cierto? Y en cuanto al conflicto de Colombia, sobre estos tres, solamente así como muy corto la postura. Sí. Primero sobre el tema de Corea del Norte. A través de la Cancillería se han emitido pronunciamientos absolutamente claros de condena a los ensayos de misiles balísticos que ha iniciado Corea del Norte. Hay que recordar que Bolivia no tiene relaciones diplomáticas con Corea del Norte, ha condenado los ensayos nucleares que ha hecho Corea del Norte violando el derecho internacional, porque creemos que son amenazas a la paz y a la seguridad internacional. Esa península, la península coreana, es una península muy, muy sensible, porque hay que recordar que además de Corea del Norte y Corea del Sur, está muy, muy cerquita Japón, está muy cerca Rusia, está muy cerca China. Y si ampliamos el panorama, la influencia de una crisis militar en esa región puede tener consecuencias realmente impredecibles. Puede detonarse una conflagración con consecuencias realmente insospechadas. Hemos condenado, pero no solamente hemos condenado eso, sino que hemos también condenado las prácticas militares que lleva adelante Estados Unidos en la región, porque alimentan una espiral de un escalamiento retórico, pero también en la práctica. Ahí hay una propuesta china que es la de doble contención. La doble contención, este principio de la diplomacia china, implica que tanto haya una contención de parte de Corea del Norte, que cesen los ensayos nucleares y de misiles balísticos, y por otro lado cese la retórica y cesen estas prácticas militares en la región. Además, hay un grupo de países que en distintas circunstancias ha sido activado para garantizar que hay un diálogo en la región. Está, por supuesto, este grupo de países lo preside China, y está Estados Unidos, está Rusia, está Corea del Norte, está Corea del Sur, está también Japón. Entonces, lo que nosotros queremos es que se rearticule este grupo de países para resolver estos problemas a través de la diplomacia. Siria, la posición de Bolivia ha sido muy clara, de respeto absoluto al derecho internacional. Nosotros hemos condenado de manera clarísima los ataques que ha hecho Estados Unidos en contra de una base militar siria, porque han sido ataques que no han sido autorizados por el Consejo de Seguridad. Esos ataques unilaterales ponen en gravísimo riesgo la paz y la seguridad internacionales. Pero para entender la dramática crisis en Siria hay que ir un poquito más atrás, ¿sí? No se puede entender la realidad del Medio Oriente sin entender esa ilegal invasión estadounidense, acompañados por varios de sus aliados europeos y de otros lugares del mundo, que han derrocado a Saddam Hussein y que han dejado realmente destruida por mucho tiempo no solamente Irak, sino que han provocado
que esa crisis se extienda no solamente por el Medio Oriente, sino que llegue incluso a Europa, que llegue a Asia, a través de la creación de ese... No digo que Estados Unidos haya creado, pero que Estados Unidos ha creado las condiciones para que se generen esos grupos terroristas en esa parte del mundo. Es decir, no se puede hablar de ISIS, del Estado Islámico, sin hablar de la invasión estadounidense, esa ilegal invasión. Y esos grupos terroristas, fundamentalmente ISIS, Al-Qaeda, que es otra historia larga, Al-Nusra, que están tratando de derrocar al presidente de Siria y generar una situación, por supuesto, aún peor de espiral de violencia. Primero, la posición boliviana de defensa del multilateralismo, de defensa del derecho internacional, y tercero, muy importante, de defensa de la soberanía, integridad territorial e independencia de Siria. El problema de los sirios no se lo tienen que resolver en Washington. El problema de los sirios lo tienen que resolver los sirios. Y hay un tema muy importante que hay que destacarlo. Si es que en el caso sirio, que ameritaría un programa muy largo para hablar de él, si es que Rusia no hubiera intervenido a solicitud de Siria en este conflicto, sin duda alguna, ahora el Estado Islámico estaría en Damasco. Entonces, es un tema muy complejo, pero la posición boliviana es de apego estricto al derecho internacional. Hay mucho para hablar en la zona de, perdón, termino con esto, querida Susana, en el Medio Oriente, porque esta situación no puede desprenderse de la situación en Palestina, de la relación con Israel, de la relación con Irán, del papel que juega Arabia Saudita, de la situación en Libia y de un contexto más amplio de los intereses del Reino Unido fundamentalmente y de Estados Unidos. ¿Qué opinión te merece la postura de Bolivia sobre estos conflictos? Yo creo que es prudente, es importante, porque al mismo tiempo hay que establecer que precisamente la invasión a Irak supuestamente tenía que generar un proceso de democratización, pero ha sido todo lo contrario, ¿no? Después de la retirada, del fracaso de la intervención militar de los Estados Unidos y la retirada de Irak, prácticamente ese país ha quedado en ruinas. Los efectos de un estado anómico han hecho que el norte de Irak justamente se convierta en el caldo de cultivo de la inseguridad que ha salpicado al entorno y justamente ha generado el Estado Islámico. Y parte de ese fracaso se relaciona justamente con la guerra en Siria. Pero también debemos recordar que el Consejo de Seguridad ha perdido total credibilidad justamente desde el primer momento en que se engaña sobre la existencia de armas de destrucción masiva para justificar la intervención militar en Irak, ¿no? Entonces aquí prácticamente desde el año 2003 tenemos un Consejo de Seguridad que se ha ido deteriorando a sus mínimos, digamos, esfuerzos, porque ha perdido total capacidad de convencer al entorno internacional, al sistema internacional, de que puede hacer realmente algo importante en materia de mantenimiento de la paz. Se engaña respecto a la existencia que no existía en Irak, armas de destrucción masiva, se invade Irak y se reproduce una serie de consecuencias imprevisibles. Una escalada de ¿no? violencia que hasta ahora no frena. Exactamente. Entonces, por eso precisamente nosotros tenemos que desde América Latina precisar muy bien el papel, los alcances y la pertinencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bueno, Sacha no se ha referido al tema del mantenimiento de la paz y los acuerdos de paz en Colombia, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? Yo creo que Colombia lo haría mucho mejor sin el Consejo de Seguridad, sin Naciones Unidas, porque precisamente las negociaciones se han desarrollado, ¿no?, para llegar a estos acuerdos al margen de lo que piensan las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, y al parecer están teniendo éxito. El desarme de las FARC han logrado un acuerdo político muy importante, ¿no? Se han reunido en Cuba, se han establecido los pormenores, por supuesto, hay mucho que rearticular,
reconstruir, ¿no? Pero todo esto se ha desarrollado al margen de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad, y que me parece un aporte muy importante desde América Latina, ¿no? Pero en el conjunto de los conflictos ha sido un desastre. Yo quisiera poner aquí también, si me permiten los colegas, un tema más, es decir, ¿qué pasa con Haití? Ha sido las tropas de mantenimiento de paz en este momento que están en Haití después del terremoto del año 2010, ¿no? No han logrado realmente lo que se ha ofrecido, ¿no? Reconstruir Puerto Príncipe, reconstruir el país, dotar de las condiciones mínimas de desarrollo humano que tanto hablan las Naciones Unidas, etcétera, ha sido un total fracaso. Los haitianos están hasta aquí con Naciones Unidas, con el Consejo de Seguridad, con los cascos azules. Realmente las Naciones Unidas a estas alturas, con todos los conflictos que ha descrito Sacha, es pues muy lamentable, un fracaso rotundo del mundo occidental y de las previsiones de paz que se desarrollaron después de 1945, cuando efectivamente tenemos una crisis humanitaria espantosa, ¿no? Iván, ¿coincides ahí que las instituciones que desde Latinoamérica podamos formar, ¿no? Hemos conformado varias instituciones, pueden tener un mejor alcance, una mayor llegada, una mayor posibilidad de diálogo, una mayor posibilidad de apoyar, de ayudar, digamos, a resolver los conflictos que se presenten en la región? No hay que olvidar que la posición de Bolivia durante la presidencia del Consejo de Seguridad en el tema de Siria ha sido fundamental, ¿no? El haber llamado a tener una investigación respecto a un bombardeo que hubo con gas sarín, imágenes que se han visto en todo el mundo y que han sido virales, y que eso estaba motivando probablemente una intervención de las potencias sobre Siria que hubiera provocado muchísimas muertes probablemente, no sabemos cuántas hasta ahora. La participación de Bolivia y la postura de Bolivia junto a Rusia han podido hacer respetar el territorio y las decisiones que se toman dentro de Siria y por Siria, ¿no? Entonces, esta es una pequeña muestra, pero al mismo tiempo muy grande, de que desde Latinoamérica los países podemos influir positivamente en el mundo. De hecho, Bolivia ha influido positivamente en el mundo con esta participación y esta decisión que se ha tomado de pedir respeto a las fronteras y a los países y a su soberanía. A ver, la postura de Bolivia, creo que Sacha la ha descrito, ha sido muy clara en cuanto al conflicto sirio. Además, nosotros hemos hecho un programa, Sacha, sobre eso, hemos analizado la postura de Bolivia, conocemos cuáles han sido las declaraciones, etcétera, que han habido alrededor de eso. Pero ¿qué es lo que pasa en Bolivia desde tu perspectiva, Iván? O sea, esas declaraciones, ese apoyo, apego, digamos, al respeto internacional, además a la soberanía de cada uno de los pueblos y además el tema de la investigación, etcétera, es congruente con una postura que luego asume Bolivia, digamos. Nosotros, a diferencia de Argentina, por ejemplo, no hemos abierto fronteras para sirios. ¿Qué opinas sobre eso? A ver, me preocupa un poco el escenario que se desarrolla en Bolivia, ¿no? Respecto a algunos sectores políticos que después de que el país sienta su posición en algunos temas como el de Siria, estos sectores políticos dicen que Bolivia se aísla en el mundo porque Bolivia no se alinea con las posiciones de Estados Unidos e Inglaterra. Me parece absolutamente fundamental mencionar esto porque, al contrario, Bolivia no se está aislando por no alinearse con los Estados Unidos, sino al revés. Bolivia lo que está haciendo es mantener una posición de integración con los pueblos, no con los gobiernos, menos con los gobiernos de las potencias. Entonces, dentro de Bolivia existe una corriente que yo la he denominado en un par de artículos que he escrito, que es la corriente aislacionista, que me parece que es una gran mentira. Nos quieren hacer creer a los bolivianos que nos estamos aislando por nuestras posturas en nuestra política internacional, cuando no es así. Las corrientes que dicen que nos aislamos están coincidiendo ahora escandalosamente con el canciller de Chile, Geraldo Muñoz, que también dice que Bolivia se aísla. Entonces me parece un escándalo que dentro de Bolivia tengamos sectores, pocos, apoyados por ciertos medios de comunicación y por ciertos analistas, entre comillas, que digan que Bolivia se aísla, cuando yo creo que estamos atravesando una época dorada de las relaciones internacionales, ¿no? Bolivia está sonando cada vez más fuerte en el mundo de manera positiva, lo ha reconocido el Papa hace 2 o 3 semanas, lo ha reconocido el mismo expresidente
de España, Rodríguez Zapatero, que ha dicho que Bolivia cada vez suena mejor y más en el concierto internacional. Entonces, me parece que no hay que perder de vista esto, ¿no? Hay sectores políticos en Bolivia que nos están tratando de convencer de algo que no está ocurriendo con un objetivo político especialmente. Me tengo que ir a un corte, quédese en esta casa, no es hotel, y ya volvemos. Esta casa no es hotel. Franco, el presidente Donald Trump marca un antes y un después, pareciera, en muchas cosas, ¿no? Pero en particular en los discursos en contra de instituciones como las Naciones Unidas. Incluso habla de desaparecer algunas. ¿Cómo crees que el presidente de la economía más importante del mundo haga este tipo de declaraciones le afecta a la institucionalidad de las Naciones Unidas? Totalmente. En su campaña, ya como presidente, Donald Trump prácticamente ha desprestigiado de manera sistemática a las Naciones Unidas, ¿no? Él cree que es inútil no solo la institucionalidad, sino al mismo tiempo la posibilidad de que den algún resultado. Y tengo la impresión que no se equivoca en muchos de sus juicios. Sin duda es impulsivo, es súper autoritario, pero no se equivoca al juzgar que muchos esfuerzos, proyectos y de alguna forma grandes ilusiones de las Naciones Unidas han resultado ser inútiles, ¿no? Eso sin duda, pero lo decía también Sacha, hay sombras, ¿no es cierto?, dentro de la institucionalidad, y que te lo diga alguien que bueno, está trabajando ahí 5 años. Creo que nos da una referencia de lo que ustedes mismos hablaban al corte, ¿no? Que hay algunas cosas que se podían haber impulsado quizás de mejor manera, aunque, pero que la existencia de las Naciones Unidas, por otro lado, no deja de ser un referente de algún lugar tenemos los países, ¿no es cierto? Entonces, cuando escuchas que la economía más importante del mundo te dice habría que cerrarla, ¿qué es mejor? Entonces ahí en la balanza, ¿qué es mejor? Ahí están, antes de dar una respuesta directa, ahí están los intereses. Donald Trump descarta a las Naciones Unidas. Donald Trump siempre ha privilegiado o intenta privilegiar una mirada hacia adentro de la economía, más interna, más endógena, pero en la perspectiva internacional está haciendo que se eleve la tensión en la península norcoreana, ¿no? ¿Por qué? Porque al descartar a las Naciones Unidas, Donald Trump actúa con mayor arbitrariedad. En realidad, ahí están tremendos riesgos de una tercera guerra mundial y una amenaza nuclear, ¿no? Porque precisamente los Estados Unidos han estado observando, las Naciones Unidas no han logrado desarticular las pruebas y los arsenales nucleares en Corea del Norte, y con seguridad esta indecisión, esta indefinición, esta incapacidad de alguna forma también de las Naciones Unidas ha hecho que la capacidad técnica de Corea del Norte haya mejorado, y no es que, bueno, de buenas a primeras ya tengan este arsenal y esta capacidad destructiva, sino que la han ido perfeccionando poco a poco. Entonces, cuando ahora Corea del Norte está lista ya para iniciar un proceso realmente de desafío al establishment internacional y sobre todo a los Estados Unidos, entonces ahí Donald Trump justamente quiere aprovechar el descrédito de las Naciones Unidas para actuar también de esa forma arbitraria. Entonces, con un presidente que es muy impulsivo y puede hacer cosas como le venga en gana, ¿no? Justamente el conflicto con Corea del Norte sube bastante. Frente a eso, ¿qué está haciendo las Naciones Unidas? Prácticamente nada, porque Donald Trump está también en esa misma carrera armamentista, igual que el presidente norcoreano, para ver quién es el más fuerte. Y en el contexto internacional, los intereses de los Estados Unidos nuevamente retoman la perspectiva hegemónica, pero es una perspectiva hegemónica igual venida a menos. Sin embargo, sube la tensión y efectivamente hay muchos riesgos. A ver, Sacha, sobre este tema, pero también hay declaraciones del presidente Trump que, bueno, llaman la atención, como el tema de que señale la inexistencia del cambio climático, ¿no? O sea que, nuevamente, la economía más importante
del mundo señale la inexistencia del cambio climático. ¿Qué se busca con estas declaraciones? O sea, ¿qué se busca con desacreditar? Bueno, Franco nos da una explicación, dice actuar con mayor arbitrariedad. Con mayor arbitrariedad. Así es. Y luego desprestigiando las instituciones de las Naciones Unidas. Pero luego hacer una declaración de que el cambio climático no existe, ¿no es cierto? ¿Qué se está buscando con esto después de que las Naciones Unidas han hecho un esfuerzo enfático en comprometer a las naciones de los cuidados? ¿Qué es lo que está en peligro? Está en peligro el multilateralismo, ¿sí? Actualmente el gobierno de los Estados Unidos es una amenaza al multilateralismo, ¿sí? El multilateralismo no es perfecto. Siempre está en construcción, siempre tiene amenazas, siempre hay intereses que pueden colisionar, pero al final de cuentas es parte de la realidad. Naciones Unidas tiene muchas luces y sombras, pero es parte de la realidad. El Consejo de Seguridad, nosotros somos muy críticos estando dentro del Consejo de Seguridad, porque lo consideramos antidemocrático y anacrónico, pero el Consejo de Seguridad es una realidad. Y nosotros queremos ser parte del Consejo tratando de modificar esa realidad. ¿Por qué digo que Estados Unidos es una amenaza al multilateralismo? Uno, porque no es solamente negar la existencia del cambio climático. Estados Unidos se está retirando del Acuerdo de París. El Acuerdo de París, con sus debilidades también, es al final de cuentas el único acuerdo al que hemos podido llegar en la comunidad internacional para tratar de preservar no solo a la humanidad, sino a la vida en el planeta Tierra, porque el cambio climático está absolutamente demostrado, es una realidad absolutamente verificable científicamente. Entonces, una amenaza por eso. Segundo, una amenaza porque lo ha demostrado, él está dispuesto a tomar decisiones militares sin tomar en cuenta las reglas, las normas del derecho internacional. Lo ha hecho en ese ataque a Siria, por ejemplo. Tercero, viola los principios elementales por los cuales se ha construido Naciones Unidas en términos de tratar de construir una sociedad más justa, más humana para todos. Esta lógica de construcción de muros, esta lógica de establecer una sinonimia entre el terrorismo y una de las principales religiones del mundo, como es el Islam, es absolutamente peligroso. No solo en términos de cambio climático, no solamente en términos de derecho internacional, sino porque ese discurso alimenta y sirve de propaganda para el terrorismo, entre otras razones. Entonces, ahora estamos atravesando un momento aún peor que en el pasado por estas amenazas contra el multilateralismo. Ahora, en lo que se hablaba hace un poco, Naciones Unidas tiene luces y sombras. Ahora yo soy testigo de los grandes esfuerzos que se están realizando en Naciones Unidas, más allá de los intereses de algunas potencias, para resolver el tema de Siria. Tenemos un escenario de negociaciones de las fuerzas que están combatiendo ahora, uno en Ginebra, otro en Astana. Tenemos una plataforma de diálogo en el Cairo y otra plataforma de diálogo en Moscú, solamente para dar un ejemplo. En el tema de Colombia, lo decíamos en el break, en el descanso, en el corte, que es verdad, Naciones Unidas no participó en el proceso de negociación del acuerdo de paz, pero ahora está jugando un rol importante porque está verificando los acuerdos de las partes. Y ahí destaco nuevamente porque en mayo tuve el privilegio de visitar Colombia en una misión del Consejo de Seguridad, y ahí pude ver el excelente trabajo que están haciendo nuestros militares, los militares bolivianos, en esta misión política del Consejo de Seguridad. Iván, a ver, en poco tiempo Donald Trump ha logrado la repatriación de varias de sus industrias. Alguna noticia decía que hasta fin de año conseguirían repatriar más de un centenar de empresas, ¿no? De empresas que evidentemente tienen que jugar ciertas reglas, y ciertas reglas tienen mucho que ver luego en las emisiones
en las emisiones de gases de carbono, ¿no es cierto?, donde el Acuerdo de París juega un rol. Lo que te quiero preguntar, ¿tú crees que las declaraciones, estas disparatadas sin duda alguna, indicando la inexistencia del cambio climático, responderían a un interés de repatriación de estas empresas? Pero hemos visto que la misma familia de Donald Trump tiene negocios en otros países, ¿no? O sea, la misma familia de Donald Trump está contratando mano de obra fuera de los Estados Unidos, compra materias primas fuera de los Estados Unidos, entonces hay una contradicción de base. Yo creo que más bien esto se trata más de un discurso político, ¿no? Un discurso nacionalista que lo que trata es de exacerbar los ánimos nacionalistas dentro de Estados Unidos para él seguir conservando el apoyo y el poder, que es lo que ha utilizado también en la campaña, pero hay contradicciones de base como las que te digo, no creo que sea realmente tan así, ¿no? Pienso que hay que analizar muy bien esto porque, como dice Franco, Donald Trump es un tipo que hace muchas declaraciones y así como declara, también ejecuta acciones que probablemente no hay que tomárselas muy en serio, ¿no? Pero yo quiero añadir algo respecto a lo que se decía de Corea del Norte. Corea del Norte es un estado que nadie quiere, pero que es necesario. Es necesario para Estados Unidos porque Estados Unidos utiliza a Corea del Norte como ejemplo de un comunismo fracasado, entre comillas, ¿no? Japón no quiere que Corea desaparezca ni que se una a Corea del Sur porque sería una economía tan grande probablemente que podría tener una competencia muy grande con Japón. La Unión Soviética o Rusia no quiere que Corea del Norte desaparezca porque mantiene cierta influencia en el sector, ¿no? Y lo mismo pasa con Estados Unidos. Estados Unidos no quiere que Corea del Norte desaparezca por más que lo diga porque así justifica sus bases militares en la zona. Entonces yo creo que hay que tomar muy en cuenta. Y quizás esta carrera armamentista de la que hablaba Franco. Claro que sí. Si me permite un comentario. Si analizamos, a ver, lo que está pasando en los Estados Unidos, que es un actor global, por supuesto, no hay que ser genio para saber, conocer esa realidad y reconocerla. El tema está en que esa es la actitud de este actor global, pero la pregunta es ¿qué es lo que los otros actores globales van a hacer? ¿Cuál va a ser el rol de la Unión Europea frente a estas amenazas al multilateralismo? ¿Cuál va a ser el rol regional nuestro? ¿Cuál va a ser el rol de CELAC? ¿Cuál va a ser el rol de UNASUR para enfrentar estas amenazas al multilateralismo? ¿Qué es lo que va a hacer CELAC en torno a esta decisión de poner un muro entre Estados Unidos y un miembro de CELAC? Es decir, lo que está en juego es cómo los otros actores globales van a defender un sistema multilateral, reitero, con luces y sombras. Creo que esa es una pregunta esencial, porque a veces nos entretenemos en lo meramente anecdótico, y creo que aquí, por ejemplo, el rol de la Unión Europea es fundamental. La Unión Europea, lamentablemente, ha estado subordinada a muchas de las decisiones a través de la OTAN y de otros escenarios en otros temas, subordinada a lo que ha hecho Estados Unidos. Entonces, esta situación de amenaza al multilateralismo puede servir de acicate para reforzar otras estructuras regionales y subregionales para enfrentar esta seria amenaza. Pero habíamos quedado al principio del programa, querida Susana, de hablar un poco sobre lo que hizo Bolivia en la presidencia del Consejo de Seguridad. Esa era mi siguiente rueda en la pregunta. Lo digo porque... No, yo lo que te quería preguntar, Sacha, a ver, hace un mes de la presidencia, el presidente Evo Estado condujo una reunión. Yo lo que te quería preguntar era si el tema, porque se ha hecho una reunión sobre aguas fronterizas, si el tema lo escogemos nosotros, y si lo escogemos nosotros, ¿con qué finalidad hemos escogido tratar ese tema? ¿Y de qué se trata este tema de la presidencia? Yo creo que yo insisto en hablar de este tema porque lamentablemente creo que con las honrosas excepciones no existe un análisis crítico muy profundo en el país sobre estos temas, porque yo he sentido que ha habido un silencio muy particular
después de la presidencia del Consejo de Seguridad, después de que, más allá de las personas, más allá del gobierno, ¿sí?, tu Estado haya presidido uno de los órganos más importantes de la mesa más alta de la diplomacia mundial, ¿sí?, que haya habido un silencio sobre lo que sucedió durante ese mes. Bolivia ha presidido el Consejo y ha planteado, una de las atribuciones de la presidencia del Consejo es plantear la agenda de la presidencia. Nosotros trabajamos en la agenda de la presidencia del Consejo desde el año pasado y planteamos 5 temas. Uno, el tema de aguas transfronterizas, que una sesión que la considero como histórica por la presencia del presidente Evo Morales y por el decálogo que ha dejado sobre temas de cooperación en torno al agua. No solo Bolivia, Sudamérica y todos los continentes tienen potenciales conflictos internacionales por temas de agua. Primero. Segundo, el tema de minas. No solamente que hemos organizado un debate sobre el tema de minas, sino que por primera vez en la historia del Consejo de Seguridad, en los 70 años de historia del Consejo de Seguridad, ha adoptado una resolución sobre el tema de desminado, sobre el tema de minas, de explosivos. Luego otro tema prioritario ha sido el de Haití. Por eso es que Bolivia, porque yo recuerdo cuando era niño, se decía los 2 países más pobres del mundo, de la región, Bolivia y Haití. Entonces yo sentía una hermandad con Haití y por eso decidimos llevar al Consejo, bajo la presidencia de Bolivia, a hacer una visita a Haití. El otro tema era Palestina, no sé si lo mencioné, y luego el último tema, el tema de no proliferación de armas de destrucción masiva, químicas, biológicas y nucleares. Esos han sido los 5 temas, además de los otros temas que se trataron en la sesión. El promedio de sesiones durante la presidencia de Bolivia fue el doble que el promedio de las sesiones en los meses pasados en el Consejo. Porque, por varias razones. Uno, porque nosotros planificamos una agenda cargada. Segundo, porque la situación de varios lugares del mundo ameritaba reuniones de Bolivia. Y tercero, porque se cumplían mandatos que era necesario renovarlos durante ese mes. El tema del agua, yo creo que es importante subrayar. Nosotros tenemos un proceso en la Corte Internacional de Justicia por un tema de aguas. Lo que el presidente ha hecho ha sido un llamado para que se construya un nuevo entendimiento global, para que se reconozca el deber de cooperación y para que los estados trabajen y utilicen, vean al elemento agua como un elemento de cooperación en lugar de un elemento de confrontación. Eso ha sido muy importante. El tema de minas es un tema en el que, miren, está la Convención de Ottawa, que reúne a la mayoría de los países, pero varios miembros del Consejo de Seguridad no son parte de la Convención de Ottawa, que impone obligaciones a los estados, que más bien acordados con los estados para el desminado de varias zonas, entre ellas la frontera con Chile. Varios miembros del Consejo de Seguridad permanentes no son parte de la Convención de Ottawa. Esa era una de las razones por las que no se aprobaba una resolución en el Consejo de Seguridad sobre el tema de minas, de estos explosivos. Ha sido el trabajo arduo de la diplomacia boliviana, del liderazgo del presidente Evo, el trabajo del canciller Guanacuni, con la misión, los diplomáticos en Nueva York, que después de arduos meses de negociación y de trabajo, se logró que por primera vez el Consejo de Seguridad adopte una resolución que además hace un llamado a todos los estados a cumplir con sus compromisos en materia de desminado. Entonces, creo que esta presidencia, además de hablar del tema de Haití, del tema de Palestina, del tema de no proliferación de armas de destrucción masiva, porque la oposición en Bolivia, lamentablemente, decía como que nosotros estábamos justificando el uso de armas químicas en Siria, absolutamente no solamente desubicada, sino faltando a la verdad, al compromiso con la honestidad intelectual. Por eso organizamos un debate sobre el uso de armas de destrucción masiva durante nuestra presidencia. Ese ha sido el trabajo, ha sido un mes muy arduo y... A ver, aquí de los 5 temas, Sacha, hay 2 que tienen que ver con conflictos que nosotros tenemos con el mismo país, sí, con Chile. El tema de aguas, que tiene que ver con el tema de lo del Silala, y el tema de minas, que evidentemente en la presidencia de Pinochet se pusieron las minas, ¿no es cierto? Y que hasta el día de hoy, pese a que Chile declaró que no va a hacer todo el proceso, qué sé yo. Pero de alguna manera Bolivia en el Consejo expone, ¿no?, problemas que
se dan con el vecino país, desde tu perspectiva. Pero perdón, ahí una pequeña interrupción. Sí. No es que nosotros hemos llevado los problemas particulares de Bolivia al Consejo, sino hemos identificado que Bolivia tiene algunos problemas, pero que son compartidos con muchos países en el mundo. Sin duda alguna. Por eso el tema del agua y el tema de minas han sido tan bien aceptados en este escenario. Franco, desde tu perspectiva, ¿crees que de alguna manera, que claro, como Bolivia lo vive, ¿no? O sea, sea bueno que el Consejo de Seguridad tome conocimiento desde otra perspectiva, porque no es desde la demanda en sí misma, los problemas que nosotros podamos tener, que tenemos en realidad con el vecino país? Por supuesto, porque efectivamente la posibilidad de una resolución pacífica, democrática, justa con Chile, en el caso del Silala, en el caso de nuestro acceso al mar, requiere de una mirada multilateral. Si está en riesgo el multilateralismo, y esto también sería importante discutirlo, ¿no? Si está en riesgo el multilateralismo, por supuesto esto le beneficia a Chile. Le beneficia a Chile en su perspectiva de una negación sistemática a reconstruir un diálogo que necesita no solo con nosotros, sino también con todo el entorno sudamericano. Una visión multilateral precisamente permite que nosotros hagamos visualizar o visualicemos de una manera más contundente las injusticias por las que sin duda estamos atravesando en nuestro acercamiento con Chile. De tal forma que es vital, ¿no?, aprovechar estos espacios del Consejo de Seguridad, pero al mismo tiempo tener una mirada sistemática de cómo utilizar el multilateralismo para de alguna forma hacerle ver a Chile que esa concepción ultranacionalista, ese desprestigio al que nos somete, esa minusvaloración también a la que nos somete, no es productiva, no es democrática. Y Chile sin duda está actuando al viejo estilo dictatorial, ¿no?, amenazando, cuando nosotros lo que estamos tratando de hacer es tratar de construir un escenario multilateral, pero al mismo tiempo una mesa de negociaciones en la que Chile esté a la altura con nosotros, de tal forma que podamos dialogar. Entonces, esta visión multilateral es fundamental. Si eso está en riesgo, y obviamente los Estados Unidos y también de alguna forma la Unión Europea está amenazando, porque la Unión Europea ha reforzado sus políticas antimigratorias. Entonces hay una mirada también ultranacionalista. El fenómeno humanitario, el desplazamiento de los refugiados de Siria y de otros conflictos hacia Europa hace que la Unión Europea tenga esta doble identidad, esa necesidad de abrirse al mundo globalizado que ellos han difundido ampliamente y por otro lado negarse sistemáticamente a reconocer derechos de ciudadanía. Entonces creo que la OTAN está muy involucrada también en ese riesgo en el que el multilateralismo está en serias dificultades. Iván, desde tu perspectiva, a ver, yo quiero hablar del tema de, aprovechando de las minas, ¿por qué desde tu perspectiva Chile no ha empezado nunca el desminado? Si nosotros no estamos en una situación de guerra, ¿no? Siempre ha habido evidentemente, un tema con Chile, pero no un tema que se traduce a temas de tensión militar, ¿no? Entonces, ¿por qué desde tu perspectiva Chile nunca había empezado este operativo? Bueno, ellos dicen que sí han operado, ¿no? Que sí han iniciado el operativo. Las minas se cobran entre 15.000 y 20.000 víctimas al año en el mundo. Dentro de Chile, los últimos años se han cobrado la vida de más de 150 personas, víctimas, y han muerto más de 28 personas por culpa de las minas. Este año vamos a celebrar los 20 años de la firma de la Convención de Ottawa y evidentemente si se ha iniciado el desminado en la frontera, pues es un desminado que nosotros no nos consta a nosotros, ¿no? He estado indagando un poco sobre este tema y Chile dice que sobre nuestra frontera ha puesto más de 32.000 minas. Haciendo un cálculo, eso es lo que ellos dicen, haciendo un cálculo nosotros podemos decir que hay una mina cada 28 metros alrededor de nuestra frontera. Dependiendo del lugar, Chile dice que tiene la capacidad de quitar 20 minas por día, que eso dice que lo están haciendo en el sur del país, pero al lado nuestro
tardan entre 3 minas y un día, supuestamente, en levantar esas minas. Entonces, ¿hay alguna explicación de por qué la diferencia? Por la zona, ¿no? Entonces, ellos dicen que lo han hecho. El año pasado, el ministro Raimi Ferreira ha denunciado que solamente el 25% de las minas que existe con Bolivia se han retirado, ¿no? Pero lo que es cierto es que hay un proceso demasiado lento. Hay un proceso demasiado lento que puede resumirse como que hay una falta de decisión política de Chile para llegar a estos acuerdos. Ellos han pedido una prórroga, el 2020 deberíamos tener una frontera libre de minas. Pero veamos si es así, ¿no? Ya han pedido una prórroga y estamos a 2 años de que eso ocurra. Ay, me tengo que ir a un corte, quédese en esta casa, no es hotel, y lamentablemente estamos con poquito tiempo, porque a mí me gustaría saber el tema del seguimiento, cómo se puede hacer un seguimiento a que realmente se haga el desminado, ¿no? Quédese con nosotros. Volvemos a esta casa, no es hotel. Esta noche hemos hablado del Consejo de Seguridad, de las instancias de las actuaciones de Bolivia dentro del Consejo de Seguridad y, bueno, de la institucionalidad también alrededor de esta institución y de las Naciones Unidas en general. Iván, yo te pediría, a ver, desde tu perspectiva, ¿qué cosas quisieras destacar como una conclusión general del programa? Yo quiero insistir, Susana, con el tema de las minas, porque me parece fundamental, es un tema que no se está tocando mucho. Nosotros como país evidentemente hemos hecho un seguimiento, se ha denunciado que Chile no está cumpliendo con los plazos, es un tema muy sensible, muy importante, que tiene que ver también con nuestra soberanía. Pienso que tenemos que ser aún mucho más incisivos en este tema, ¿no? Con Chile, los mismos periodistas, los mismos medios de comunicación, tenemos que generar mecanismos en los que nosotros podamos informar a Bolivia qué es lo que está pasando con este proceso, ¿no? Es increíble que en pleno siglo XXI todavía estén ocurriendo muertes con este tipo de armas que ya no deberían existir en el mundo. Calculamos a grosso modo que hay 35.5 minas por kilómetro alrededor de los 900 kilómetros más o menos que tenemos con frontera con Chile. ¿Cuántos, perdón? No. 35.5 minas por kilómetro, lo que te da más o menos una mina cada 28 metros, ¿no? Eso es muchísimo. O sea, claro. Imagínate en una frontera lineal cada 28 metros tener una mina es realmente grave. Entonces, y no tiene este problema solo con nosotros, Chile. También lo tiene con Perú, también lo tiene con Argentina. Se calcula que ahorita todavía tienen que desminar 50.000 minas en la frontera con los 3 países. Entonces, me parece fundamental que seamos más incisivos con el tema de las minas, porque es fundamental que nosotros tengamos una frontera. Y ahora que vamos a hablar del tema de fronteras, hay una reunión el martes en Santa Cruz. Me parece que, no sé si el tema está en la agenda, pero sería importante probablemente en el futuro incluir para que vayamos limando asperezas, porque a ninguno de los 2 países nos hace bien, ¿no es cierto? Entonces me parece que, como resumen, el tema de las minas tendríamos que darle seguimiento. Exactamente. Gracias, Iván. Para ti, Franco, la conclusión. La conclusión para mí es fundamental respecto al cambio climático. Los Estados Unidos han negado o tratan de minimizar, y está reconocido en Naciones Unidas que el cambio climático es una amenaza a la seguridad y a la paz mundiales. Si nosotros tratamos de tapar un ojo los dos frente a esta situación, con seguridad, junto con estos otros conflictos internacionales, la guerra en Siria, en el norte de Irak, etc., vamos a tener realmente una hecatombe masiva que va a hacer que, fruto del cambio climático, muchas comunidades, sobre todo rurales, tengan que emigrar. Y esto va a generar no solo un proceso de violencia que va a escalar constantemente, sino justamente va a destruir las bases mínimas de la convivencia, de cooperación y solidaridad, que fueron las bases también que dieron lugar a las Naciones Unidas. Muchísimas gracias por haber venido, placer, Franco. Pues, claro que sí. Sacha, para ti, la conclusión. Nosotros sabemos que estás haciendo un gran esfuerzo para que Bolivia tenga voz en el concierto internacional. Saludamos este hecho de que se hayan podido poner 5 temas, ¿no? Ojalá puedas venir más seguido al programa, ¿no? Para que nos puedas informar qué es lo que se está haciendo por allá, y desde tu perspectiva, ¿cuál sería la conclusión central?
Yo creo que Bolivia está viviendo en la última década, lo decía Iván, un momento muy bueno en su política exterior, en su diplomacia. Yo creo que hay 3 factores para ello. El primero es el liderazgo del presidente Evo Morales. Es decir, Evo Morales es el primer boliviano universal, reconocido en todo lado como ningún otro, pero además que tiene, reitero la palabra, ese liderazgo que permite darle el protagonismo al país. La segunda razón es que nosotros gozamos de una diplomacia absolutamente independiente y soberana. No estamos esperando a ver cómo van a levantar la mano los otros para ver qué es lo que vamos a hacer. A nosotros no nos piden, no vamos a permitir que nadie desde ningún lado, ni desde Washington, ni desde ninguna parte, qué hacer con nuestras decisiones. Y la tercera razón es porque Bolivia es vista por el mundo porque está planteando modelos exitosos. Modelo exitoso de reducción de la pobreza, de 38% a 15% en una década. Un modelo exitoso de reducción de la desigualdad, un modelo exitoso de lucha contra el narcotráfico, un modelo exitoso de participación o de paridad en la participación política. Bolivia es el segundo país en el mundo de presencia de mujeres en los parlamentos, por ejemplo, para dar otra razón. Es decir, Bolivia tiene grandes modelos que son vistos por el mundo para exportación. Y el liderazgo del presidente Evo, que es, por supuesto, central, ha permitido posicionar propuestas bolivianas en distintos ámbitos. Los que hemos mencionado en Naciones Unidas, pero también hace poco el tema de ciudadanía universal, en este encuentro en Tiquipaya hace poco, que va a marcar línea sobre un tema tan importante como el que hablábamos. Segundo, el tema del agua en esta sesión en el Consejo de Seguridad, el tema de cambio climático. Si el presidente Evo está liderando una propuesta global en distintos temas esenciales para la humanidad. Y finalmente, creo que hay que ver, tomar muy en cuenta lo que va a ser Bolivia en el futuro. A partir de enero va a presidir UNASUR y el siguiente año va a presidir CELAC. Entonces, yo quisiera, lo digo un poco en broma por supuesto, pero quisiera que a nuestra selección de fútbol le vaya tan bien como a nuestra diplomacia, porque creo que hay resultados concretos. Por supuesto, el eje central de nuestra diplomacia, el tema estratégico más importante es nuestra demanda marítima. Sacha, yo voy a aprovechar que te tengo al frente y te voy a hacer una preguntita. Ayer se cumple un aniversario más de la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y yo te conozco desde que trabajas en derechos humanos, o por lo menos yo no sé si tú me conoces a mí, pero yo recuerdo haberte escuchado en el tema de cuando tú trabajabas en derechos humanos, donde no solamente tú y con esa institucionalidad, sino que todos estábamos, creo que había un acuerdo en que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial lo que habían hecho es limitar con políticas muy rígidas y que no respondían a la realidad de determinados países el desarrollo de estos, ¿no? Capaz esa premisa en aquel momento en particular se arrastraba a toda la institucionalidad de las Naciones Unidas. Hoy que te ha tocado estar ya 5 años dentro de las Naciones Unidas en chiquitito, porque nos queda muy poquito tiempo, ¿cómo haces la evaluación? ¿Tú crees que esas instituciones se deben seguir manteniendo o deben entrar en un proceso de reforma profunda? Yo considero, en términos muy generales, que el orden mundial es todavía una aspiración, es aspiracional, porque existe todavía instituciones anacróticas y antidemocráticas. Una es el Consejo de Seguridad, otra es el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Que tiene más o menos la misma estructura, porque un puñado de países tiene el poder de las decisiones en esa instancia. Y nosotros en estos años hemos enfrentado al Fondo Monetario Internacional. El ejemplo claro es esta difícil resolución que hemos aprobado, porque yo he tenido el privilegio de presidir el Comité de Naciones Unidas para los procesos de reestructuración de deuda soberana. Ahí aprobamos 9 principios para los procesos de reestructuración. Es un tema central para los países en desarrollo, pero no solamente para los países en desarrollo. El sur de Europa también está afectado por este tema, en contrarruta de lo que quería el Fondo Monetario Internacional, a tal punto que ellos amenazaban a algunos países, y me lo han dicho, si es que votaban a favor de esa resolución.
han presionado a países para que no voten a favor de esa resolución. Pese a eso, hemos logrado que se apruebe esa resolución y ahora, según el Premio Nobel de Economía Stiglitz, es un punto de referencia esencial para evitar que los países caigan en la trampa de la deuda. Para terminar, fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional es también una institución anacrónica que ha sido subordinada a los intereses de un puñado de potencias, que ha sometido a pueblos a enormes sufrimientos. El Febrero Negro es una... el FMI es responsable directo de lo que nos pasó en ese momento, por ejemplo, y queda un largo camino para reformar esas instituciones. Te agradezco mucho por haber estado esta noche con nosotros, por tu tiempo. Muchísimo Iván, muchísimo Franco también por haber estado esta noche con nosotros, y sobre todo a usted por habernos acompañado esta noche en esta Casa No es Hotel, que desde con la programación de ATV. Y queremos mandar un abrazo a la familia de nuestro estimado director de contenidos, Jaime Iturri, que hace un momento ha fallecido lamentablemente su suegra, la señora Magda Victoria Urquieta, mamá de Claudia, de su esposa. Les mandamos un abrazo de parte de toda esta Casa No es Hotel, pero de toda la gente que aquí me está acompañando en ATV. Le mandamos a la familia Iturri un sentido abrazo. Muy buenas noches. Hotel.